Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que están ahorita conectados y aquellos que escucharán la predicación también, que el Señor los bendiga. No voy a predicar del capítulo 1, pero voy a predicar de 1 Timoteo. Voy a predicar de ahí del capítulo 3, versículos 14 al 16. De ahí de capítulo 3, versículos 14 al 16. Y en un momentito, como quiera, voy a usar algo, otros versículos de ahí de la misma epístola de Primera de Timoteo. Entonces, ahorita vamos a dar principio a este mensaje. Déjenme acomodarme aquí con la... Muy bien. Voy a hacer lectura a estos versículos. Dice la palabra de Dios, comienzo el versículo 14, 1 Timoteo 3, 14 al 16, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Palabra del Señor, palabras preciosas de Dios, y vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, le doy por toda su palabra que fue leída hoy, estos versículos, el capítulo 1, Señor. Muchas gracias, Señor, porque usted nos ha dejado la Biblia. Gracias, Padre, ayúdenos a tener ese deseo de leerla, de alimentarnos de ella. Padre, fueron escritas precisamente para que nosotros las leamos, para que estemos atentos a ella, para que tengamos ese deseo de obedecerla, seamos obedientes a sus palabras, por el bien nuestro, por el bien de la iglesia, por el bien familiar, personal. Y Señor, ayúdenos, oh Dios, a tener ese deseo de obedecerla, de escudriñarla. Y muchas gracias por ella y gracias por cada hermano, cada hermana, cada niño, Padre, que están ahorita conectados. Bendígales, Padre, y gracias, Señor. Ayúdeme, Padre, a poder compartir esta palabra, que sea usted, Señor, el que esté hablando y tocando cada corazón. Señor, y no permita que yo hable nada que no sea conforme a la verdad suya. Se lo pido en el nombre de Jesús y las gracias le doy. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero comenzar con ese versículo 14 donde dice, la primera palabra, esto te escribo. Pues esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo, fue escrita a Timoteo. Timoteo era pastor de una congregación y le dice, le hace el llamado de atención, le dice, esto te escribo, esto te escribo. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, tenía la esperanza de ir pronto a ver a Timoteo. Dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero no sabía qué tan pronto sería su viaje para ir a ver a Timoteo. Así que le escribe esta carta con el propósito de dar instrucciones desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, aunque vemos también que le escribe una segunda carta después, pero el propósito de esta carta era darle instrucciones. ¿Y cuál era ese tipo de instrucciones? Bueno, de cómo debería de conducir su vida. En el versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Y luego dice, en la casa de Dios. Y cuando dice la casa de Dios, no está refiriéndose al templo.
no se está refiriendo a las cuatro paredes, se está refiriendo a la iglesia. Dice que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia, pues sabemos, tenemos bien claro que somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos la iglesia. Bueno, cuando dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, está refiriéndose a la iglesia, cómo debes de conducirte con la iglesia. En otras palabras, pues era para enseñanza, instrucciones para Timoteo y también para que él las pasara, para que las compartiera o las predicara esta enseñanza a la iglesia que estaba bajo el cuidado de Timoteo. Ahora, ¿cuál era uno de los propósitos del apóstol Pablo? Porque vemos que el apóstol Pablo, aunque tenía planes de ir, tenía intenciones de ir, dice, tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero se adelanta mandando esta carta a Timoteo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? Porque no quería que se desviaran de la palabra de Dios, como vemos ahí en Primera de Timoteo, en el versículo 6, en la siguiente diapositiva, vemos de las cuales cosas desviándose algunos. Entonces, el apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo y le dice, le está diciendo, si estas cosas no se hacen así, las personas se desvían. Dice, de las cuales cosas desviándose a algunos, se apartaron a vana palabrería. Y esa era la preocupación del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo quería que estuvieran llenos de la enseñanza de la palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios. Él le urge enviar esta epístola, esta carta. Tenía la esperanza de ir, pero no se esperó. Envió esta epístola, esta carta, antes de que él fuera. Ahora, vemos ahí, hermanos, en la siguiente diapositiva, en el capítulo 1 del que leyó el hermano Pablo, 1 Timoteo 1:3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, esa era la preocupación del apóstol Pablo, que no entraran doctrinas diferentes a la doctrina que Dios les había encomendado a los apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. Entonces, por eso no se esperó a él ir. Había una urgencia en el corazón del apóstol Pablo de enviar esta carta. El versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. También el versículo 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. En otras palabras, te encargo que estés al pendiente de esto, que siempre estés enseñando la palabra de Dios. Versículo 6 del capítulo 4 dice, si esto enseñas a los hermanos, vemos aquí la palabra enseñas, el apóstol Pablo le encarga, y también en el versículo 3 que leímos dice que no enseñen otra doctrina, diferente doctrina. Te encargo que tengas cuidado de enseñar a los hermanos. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Versículo 11 del capítulo 4 dice, esto manda y enseña. Entonces vemos, hermanos, que en esta epístola el apóstol Pablo exhorta a Timoteo que enseñe esto, que mande, que no permita que se enseñen diferentes doctrinas. Esto te encargo, enseña a los hermanos. Entonces el apóstol Pablo, esta era la urgencia que tenía de enviar esta carta. Por esa razón le escribe y no se espera a ir, porque él le urgía en su corazón. Y yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo
era el que le ponía esa inquietud al apóstol Pablo. Así es de que el apóstol Pablo, bueno, vemos en la siguiente diapositiva, en el versículo 14, le dice, esto te escribo. Esa era la razón de escribir esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero te mando primero esta carta para que estés enseñando a las personas. Ahora, es bien importante, hermanos, que pues Timoteo era un hijo de Dios, tenía el Espíritu Santo en él. Sin embargo, el apóstol Pablo le urge enviar esta carta. Dice, para que si yo tardo en ir, dice, para que si tardo sepas cómo debes de vivir o cómo debes de enseñar a la iglesia. Ese era el propósito, como dice el versículo 14. Para que si tardo, el versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, el apóstol Pablo tenía esta inquietud, esta preocupación, y esa fue la razón por la cual no se esperó a que se llegara el momento de ir, sino que él envía esa carta. Y como dije hace un momento, Timoteo era un hijo de Dios, tenía el Espíritu Santo en él, pero las enseñanzas bíblicas le eran necesarias. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, pues fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo era el que le inquietaba, escribe esto, envíaselo a Timoteo para que Timoteo enseñe a la iglesia. De ahí, hermanos, es que vemos la importancia de la enseñanza bíblica para nosotros, no de las filosofías, no de palabrerías, como le dice también ahí en esta misma epístola, en el capítulo 1, no palabrerías, dice, estas personas se han desviado a vana palabrería. Y eso es lo que abunda muchas veces, mucha palabrería. Entonces tenemos que estarnos enfocando en la palabra de Dios, lo que Dios dice, aun que tengamos el Espíritu Santo, porque Timoteo era un hijo de Dios, tenía el Espíritu Santo, mas sin embargo, Pablo, el apóstol, estaba preocupado y le envía esa carta, una carta inspirada por el Espíritu Santo, para que él recibiera esa luz y de esa para su vida personal y también para que enseñara a la iglesia. Entonces, dice en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y luego las últimas palabras de este versículo 15 dice, columna y baluarte de la verdad. Todos sabemos, hermanos, lo que es una columna. Una columna es lo que sostiene, puede ser un edificio, una construcción, se detiene por medio de las columnas. Nuestro cuerpo tiene una columna que se llama la columna vertebral. Si esa columna pues se nos quebrara, que Dios guarde, que nunca suceda, pues no podemos caminar, no podemos ponernos de pie. Es una columna que sostiene nuestro cuerpo, las columnas sostienen el edificio. Entonces es bien importante. Vemos que dice que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia debe de ser esa columna y ese baluarte de la verdad. Ahora, ¿qué es un baluarte? Vamos a ver, hermanos, la siguiente diapositiva. Ahora, esa esquina, esa parte, es a lo que se le llama el baluarte. Es una fortaleza, es un lugar donde se juntan las dos murallas, donde hace la esquina, y es un lugar bien fortificado. A eso se le llama baluarte. Entonces, la iglesia es la columna que sostiene la edificación. Entonces nosotros debemos de ser esa columna, la iglesia debe ser esa columna, debe ser ese baluarte. Así que la iglesia
verdadera, la iglesia del Señor Jesucristo, se ha de distinguir por ser guardadora de estas verdades bíblicas, porque la columna es lo que sostiene, el baluarte es lo que cubre, lo que protege, es una fortaleza, y nosotros debemos de ser guardadores de esas verdades bíblicas. Y debemos de mantenernos firmes hasta el final, no importa lo que pase, no importa lo que esté sucediendo, debemos de mantenernos firmes, porque el apóstol Pablo, eso es precisamente lo que le está enseñando a Timoteo, y el apóstol Pablo, pues no eran ideas de su propia mente, no eran ideas de él, eran palabras inspiradas por el Espíritu Santo, palabras de Dios. Y son para nosotros también, y nosotros las tenemos, gracias a Dios por la Biblia que tenemos, y debemos de escudriñarla, porque como dice en el primer versículo que leí, el 14, dice, esto te escribo. O sea, esto está escrito para ti, para mí, para nosotros, para que la leamos, para que no nos dejemos engañar y no seamos engañados con las filosofías y huecas sutilezas. Muy bien, en el siguiente versículo, en el 16, dice las primeras palabras, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y no se puede discutir que es un misterio grande que Dios fue manifestado en carne. Y es un misterio grande, difícil de entender. Y si no tenemos cuidado de estar atentos a la palabra de Dios, hay muchas filosofías, muchas falsas enseñanzas en todo esto. Entonces, nosotros, como iglesia de Jesucristo, creemos que Jesucristo es Dios desde el trono hasta la tierra. Hasta que Él estuvo aquí, era Dios, no dejó de ser Dios, aunque Él tomó un cuerpo humano, pero era Dios. Y por supuesto subió a los cielos, está sentado en el trono a la diestra del Padre, sigue siendo Dios. Nunca dejó de ser Dios, y eso es lo que vamos a estar viendo. Y es un misterio, algo difícil de entender, pero debemos de creerlo con todo nuestro corazón. Y quienes lo creerán o quienes lo creeremos, todos los que hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces, no se puede discutir de que es un misterio grande que Dios fue manifestado en carne. En la siguiente diapositiva vemos ahí unos versículos que dice, en el principio era el verbo. Sabemos que el verbo es la palabra de Dios. En el principio Dios se manifestó, Dios habló a Moisés, a Abraham, a Adán. Dios hablaba. Y ese verbo, esa palabra era Jesucristo. Dice, y el verbo era Dios. Y dice, y el verbo era con Dios, estaba con Dios. Entonces vemos ahí que esa palabra estaba con Dios, Jesucristo estaba con Dios, dice, y el verbo era Dios. ¿Es un misterio? ¿Difícil de entender? Sí, pero ahí está, ahí es la palabra de Dios y lo creo. Dice, todas las cosas, o sea, todo, sin excepción de nada, todas las cosas por Él fueron hechas, por ese verbo, por esa palabra. Y sin Él, o sea, sin ese verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin Él, nada, absolutamente nada fue hecho. Él lo hizo todo. Todo es creación del verbo. Y el verbo es la palabra. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, vemos ahí en el último versículo, en el versículo 14, el de mero abajo de esta diapositiva, que ese verbo fue hecho carne. Y que lo que pasó habitó entre nosotros. Nosotros no lo vimos, pero lo vieron sus discípulos, apóstoles, el pueblo de Israel, y todas aquellas personas que tuvieron el privilegio de ver ese cuerpo de carne. Ahí estaba Dios encarnado. Dice, y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Ahora, en
En la siguiente diapositiva, en versículo 10, capítulo 17 del Evangelio de Juan, dice el Señor Jesucristo, hablando en la oración que hizo a Dios el Padre, dice, porque las palabras que me diste les he dado, refiriéndose a los discípulos del Señor Jesucristo, todos los que habían creído en él, dice, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Esta palabra, salí de ti, o estas tres palabritas, salí de ti. O sea, vino de Dios el Padre, salió de Dios el Padre. Dice, y han creído que tú me enviaste. Entonces, vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando está hablando aquí, está en los días de su carne, él dice, yo salí de ti, ellos han creído que tú me enviaste y que salí de ti. Él les dio las palabras y nos las ha dado a nosotros también. Nosotros las hemos recibido, las hemos creído. Ahora, en Filipenses 2:7 dice que, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, hecho semejante a los hombres. Ahora, ¿de qué se despojó el Señor Jesucristo? ¿O de qué se despojó Jesucristo, por supuesto, cuando está sentado en su trono? Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de su trono, se despojó de su reino, de estar en la autoridad, de estar allá en el cielo, en el reino de los cielos. Se despojó de su gloria, porque también la palabra de Dios lo dice, que él se despojó de su gloria. Se despojó de sus atributos, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, aunque él conocía los pensamientos de las personas, pero todo el poder que había en él estaba dado por el Espíritu Santo, porque él fue lleno del Espíritu Santo y él era Dios, pero tenía un cuerpo de carne y había limitaciones en él por el cuerpo de carne, porque él se despojó. Ahora, se despojó y humillándose voluntariamente, tomando un cuerpo de carne donde lo humillaron, lo maltrataron, lo menospreciaron, se burlaron de él, pero él nunca dejó de ser Dios. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En Mateo 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ese bebé que nació, ese niño, ahí estaba Dios, en ese cuerpecito. Dios se humilló, Dios se había dejado su trono, viene a vivir en ese cuerpo, en ese cuerpecito de carne, que ese cuerpecito fue creciendo, creció, viene a ser el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, pero ahí estaba Dios, 100% humano, pero 100% Dios también, con sus limitaciones, porque estaba limitado en un cuerpo de carne, pero nunca dejó de ser Dios. Ahora, era un niño y le adoraron. Era un niño y estas personas que vinieron, dice el versículo 11 del capítulo 2, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. O sea, estas personas se humillaron, le adoraron, le hicieron toda la reverencia, lo reconocieron que no era cualquier niño. Dice ahí, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Era un niño, estaba ese Dios todopoderoso, estaba ahí manifestado en ese cuerpecito de carne. Estas personas que vienen, lo adoraron, llegaron a Jerusalén guiados por Dios, no llegaron, no eran idólatras, no eran personas que adoraban a cualquier Dios o cualquier cosa, no. Ellos fueron guiados por Dios para llegar precisamente hasta donde estaba ese bebé. Y si usted quiere buscar más información, ahí en el capítulo 2, ahí se va a dar cuenta que ellos no llegaron así nomás por llegar o sin saber, o
No, no, no. Ellos fueron guiados por Dios para ir a buscar a ese bebé que ellos llegan preguntando dónde está el rey de los judíos. Y era el Mesías prometido desde la antigüedad. Ahora, Jesucristo dijo estas palabras en su cuerpo de carne, y vamos a ver en la siguiente diapositiva, vemos ahí que dijo él, yo y el Padre uno somos. Eso lo dijo el Señor Jesucristo cuando aún estaba en su cuerpo de carne. Dijo, yo y el Padre uno somos. Le dijo a Felipe también, ahí en los siguientes versículos, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, Felipe tenía sus dudas, como cualquier persona que está empezando en el Evangelio o que no ha venido, que está ahí como que sí, como que no. Hay dudas, bueno, y será que estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Queremos estar plenamente seguros. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y él lo hace como pregunta, ¿no me has conocido? ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Imagínense. Entonces, ¿qué está dando a entender el Señor Jesucristo? Bueno, aunque Él está en ese cuerpo de carne aún, pero ahí está Dios en Él, en ese cuerpo, 100%, como dije, lo repito, 100% Dios, pero 100% humano. Y por supuesto, por estar en ese cuerpo, tenía sus limitaciones porque Él se había humillado y lo hizo por amor a nosotros para venir a salvarnos. Ahora Él ascendió a los cielos, está sentado en su trono, a la diestra del Padre, está reinando y Él volvió a ser el Todopoderoso. Muy bien, en la siguiente diapositiva vemos ahí que dice este versículo, porque un niño nos es nacido, refiriéndose al Señor Jesucristo. Cuando nacería, esta profecía fue dada por Isaías 700 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, vemos aquí, hermanos, que pues el Señor Jesucristo, Él era Dios. Nunca dejó de ser Dios. Es un misterio que no podemos entender al 100%. Y de eso estoy totalmente de acuerdo. No lo podemos entender al 100%, pero sí lo podemos creer al 100%. Yo lo creo al 100%. Lo creo con todo mi corazón, aunque no lo entendiera, aunque no lo entienda y aunque no lo pueda explicar como debería de ser, porque en realidad es muy difícil. Nuestra mente es tan limitada. Nuestra mente no tiene la capacidad para entender y comprender la grandeza de Dios, las maravillas de Dios. Y hay mucha gente que se ha metido a querer a fuerza sacar conclusiones y a veces lo que hacen es desviarse de la verdad. Es bien importante irnos a los pasajes bíblicos, versículos bíblicos y de ahí sacar conclusiones, pero de la verdad de la palabra de Dios. Porque si lo queremos explicar, tenemos que ir tomados de la mano de la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos así, caemos en error. Es bien importante de que todo lo que vemos, lo que hablamos, lo que se explica, sea con versículos bíblicos y no con ideas, no con lo que yo creo, porque mi mente no tiene la capacidad para comprender las maravillas y la grandeza de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con las filosofías y palabrerías que niegan que Jesucristo dejó de ser Dios cuando Él estuvo en la tierra. Era Dios, dejó de ser Dios y luego volvió a ser Dios. Eso no es así. Él siguió siendo Dios siempre, porque Él mismo lo dice
en la palabra de Dios. Dice, ¿no crees que yo y el Padre somos uno? O le dice a Felipe, ¿no crees que el Padre está en mí? Que me has visto a mí, has visto al Padre. Bueno, pues esas palabras son del Señor Jesucristo, no son mías ni es filosofía mía, son palabras del Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Ahora, a través del engaño del diablo, todos nosotros, los humanos, estábamos bajo la condenación eterna, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y por esa razón, eso es bien importante, precisamente por esta razón, Dios descendió. Dios tomó ese cuerpo de carne. Dios se hizo carne. Descendió o se puso a la altura de nosotros, a la altura del hombre. Se humilló tomando un cuerpo de carne. ¿Y cuál era el propósito? Para pelear contra Satanás, para rescatarnos del yugo opresor en el cual estábamos cautivos, lo cual se deriva en vicios y toda clase de pecados, vicios, carnalidades, adulterios, fornicaciones, cualquier tipo de pecado. Todo eso proviene de Satanás, de la esclavitud del diablo, que el diablo ha engañado a la humanidad y así de esa manera nos tenía a nosotros engañados. Pero precisamente, como dice también la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Entonces Jesucristo, Él se humilló, tomó ese cuerpo de carne para venir a libertarnos, a pelear contra Satanás, para sacarnos de las garras de Satanás, de ese yugo opresor en el cual estábamos cautivos, de lo cual de ahí se deriva toda clase de pecado. Por eso Jesucristo se humilló para libertarnos de la esclavitud, libertarnos de esa esclavitud en la cual estábamos cautivos. De acuerdo ahí, Hebreos, en la siguiente diapositiva, vemos en el capítulo 2, versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también, o sea, refiriéndose a Jesucristo, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, esto es al diablo. Entonces, Jesucristo para eso vino. Adán y Eva, pues, habían caído en transgresión por el engaño de Satanás, se hicieron esclavos de Satanás y de ahí viene la esclavitud de toda la humanidad. Y luego Jesucristo, al ver la necesidad del ser humano, toma ese cuerpo de carne, viene a nacer como un bebé, creció y luego predicó, fue sacrificado, el sacrificio perfecto enviado por Dios, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice en el versículo 15 de ahí, Hebreos 2, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a servidumbre. En la siguiente diapositiva, dice ahí en Juan 8:34 al 36, dice, Jesús le respondió a los judíos, dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y así estábamos nosotros esclavizados a vicios, a pecados, a diferentes tipos de pecado. No quiere decir que ahora no pecamos, pero ya no somos practicantes del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Yo no tengo que estar esclavizado al cigarro, a la cerveza, a diferentes, ponle nombre, cualquier tipo de pecado, porque Jesucristo nos hace libres de todo eso. La persona que no ha venido a Cristo sigue esclavizado del pecado. Dice en el siguiente versículo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así es de que, dice, así que si el hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. Claro, Jesucristo, el único que nos puede libertar es el Señor Jesucristo, nos puede libertar del pecado. Así que, bueno, vuelvo una vez más ahí a 1 Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio. Y ese es el misterio que Dios toma ese cuerpo de carne, vive entre la humanidad, dice, habitó entre nosotros, vivió entre nosotros no existíamos aún en ese tiempo, pero en los ancestros, en las personas de aquel tiempo, él anduvo ahí y era Dios mismo. Dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y luego dice, justificado en el Espíritu. ¿Por qué justificado en el Espíritu? Porque Él nunca pecó. Él nunca cometió pecado. Y lo vemos ahí en la siguiente diapositiva, que Él nunca pecó. En 1 de Pedro 2:22 dice la palabra de Dios ahí, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nunca cometió pecado. Él fue toda su vida la vivió perfecta, vivió una vida perfecta. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Su sangre era sangre celestial, fue engendrado por el Espíritu Santo. María solamente fue el vientre lo que puso ahí, pero fue engendrado por Dios porque Él es Dios siempre. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Es el mismo Dios todopoderoso. Así que nunca pecó, Él fue perfecto, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, recibido arriba en gloria. Vemos ahí en la siguiente diapositiva, en Marcos 16, 19 y 20, dice, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Fue recibido arriba en gloria, como dice ahí el versículo 16 de 1 Timoteo capítulo 3, recibido arriba en gloria. Dice que se sentó a la diestra de Dios y Él está sentado en su trono. No podemos saber qué es lo que el Señor más hace, pero dice que se sentó a la diestra de Dios y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, que es un trono glorioso donde está sentado. Ahí en el versículo 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Muy bien. Hay un versículo que no lo puse en la diapositiva, pero en Hebreos 13:8 no está ahí en las diapositivas, pero si usted quiere después lo busca en su casa. Pero yo lo voy a leer, se los voy a decir. Dice que la palabra de Dios, Jesucristo es el mismo. Ayer, el ayer se refiere a la eternidad antes de su encarnación. Ayer, hoy, el tiempo de su venida a la tierra y por los siglos. En otras palabras, eternamente y para siempre Jesucristo es el mismo. Entonces no se puede decir que Jesucristo dejó de ser Dios cuando Él habitó en ese cuerpo. Él siguió siendo Dios, limitado por la razón de que estaba en un cuerpo de carne. Y porque Él quiso voluntariamente despojarse, Él lo hizo voluntariamente y lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, hermanos. Él dejó su gloria. Ahora, es algo, si nos ponemos a meditar, a pensar, a profundizarnos en este pensamiento, bueno, hermanos, es algo maravilloso que Dios haya decidido dejar su comodidad, dejar su trono glorioso, despojarse de sus atributos, de su omnisciencia, de su omnipotencia, de su omnipresencia. Él quiso
despojarse de eso por venir a salvarnos, por venir a salvar a nosotros pecadores. Y si tú te pones a pensar lo que tú hacías antes de conocer a Cristo, bueno, Él te amaba, Él me amaba, y por esa razón Él vino hace 2000 años para salvar a los antes de Él, salvar a los presentes de su tiempo y salvar a los futuros que ya venimos a ser nosotros. Tú ya estabas en la mente del Señor. Tú y yo estábamos presentes en su mente. Lo hizo por ti y lo hizo por mí, lo hizo por nosotros. Y gracias a Dios, Él se merece toda la honra y toda la gloria. Y muchísimas gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre, por su amor, por su sacrificio, porque usted estuvo dispuesto a dejar su trono, a humillarse, a estar en un cuerpo humano, pero no solamente eso, sino que a sufrir horriblemente. En el tiempo que usted estuvo en ese cuerpo humano, pues tuvo hambre, tuvo frío, tuvo sed, tuvo calor, anduvo en esas calles polvorientas, habiendo usted estado en ese trono glorioso, en su reino, donde la cosa es totalmente diferente. Es algo glorioso, algo que nuestra mente no lo podemos imaginar, pero me supongo que por lo que vemos en su palabra, que pues es algo precioso, maravilloso, que no hay nada sobre este planeta Tierra que se pueda comparar a lo que hay allá donde usted está, Señor, y usted estuvo dispuesto a dejarlo. Padre, gracias, Señor, por eso, para venir a salvarnos a nosotros que andábamos descarriados, desobedientes, haciendo las cosas como a nosotros mejor nos parecían. Éramos rebeldes. Señor, gracias porque se humilló. Y luego no solamente el sufrimiento o el despojo o la humillación de estar en ese cuerpo y andar en esas calles polvorientas, sino ir a sufrir horriblemente, ser escupido, maltratado, latigueado, le arrancaron esa carne a latigazos, lo clavaron en esa cruz, ahí derramó toda su sangre, sufrió de mucha sed, le dieron vinagre en lugar de haberle dado agua, le dieron vinagre. Bueno, fue un sufrimiento horrible. Señor, muchas gracias. Gracias porque lo hizo por amor a nosotros. Ayúdenos a tener eso en mente, a nunca, nunca dudar de ese grandísimo amor. Muchas gracias, Señor. Bendiga a mis hermanos, bendiga a cada persona que vaya a escuchar este mensaje, toque corazones y que nunca, nunca dudemos de su divinidad, porque usted es Dios divino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.